pasar nuestra estadía en la Ciudad de México, en la casa de Alberto Segrera y Silvia, su esposa, eh, Jan y yo, así que estamos honrados y privilegiados de estar aquí. Ya paseamos y visitamos su inmensa y hermosa biblioteca y preparamos una serie de preguntas que nos gustaría compartir con Alberto para que dé cuenta de todo su conocimiento y cómo puede nutrirnos a nosotros, los counselors y estudiantes argentinos, con el conocimiento que tiene. Eh, para mí, Alberto es un referente del enfoque, un referente vivo del enfoque que A ver, tiene ¿por cuánto tiempo más? lo de vivo o lo del enfoque. Lo digo por lo menos. Eh, creo que lo maravilloso de esto es que contamos con una persona que además de su humildad y su generosidad, estuvo con Rogers, que para muchos de nosotros es un maestro. En mí promovió un cambio radical en mi vida y esto es algo que no termino de agradecer. Cuando yo conocí a Rogers, cuando yo leí a Rogers y me contaron de qué se trataba su modelo, decía, pero ¿quién es ese tipo? Me robó todo lo que yo creía. Claro que me lo robó 30 años antes de que yo naciera, pero bueno, eh, esto de que nadie sabe de mí más que yo mismo es una maravilla. Así que Alberto, muchas gracias por invitarnos. Por recibirnos de la manera que lo están haciendo y por compartir con tanta generosidad tu... El gusto es mutuo. Y por otro lado, gracias también por aceptar nuestras preguntas. Así que vamos con ellas. Adelante. Salvo que quieras decir algo antes de empezar. Encantado de tener la oportunidad de dirigirme a un grupo de los estudiantes en Argentina y en todo lo que les pueda ser útil, para mí es un placer. Muchas gracias. Bueno, recién estábamos recordando que a principios del 87 murió Rogers, hace 32 años. Entonces, una de las preguntas que se nos ocurrió es, ¿cuáles son tus mejores recuerdos de tus encuentros con él? Yo creo que algo que sí conservo muy vivo es su humildad y su disposición a comunicarse con gente que no necesariamente, independientemente de que fueran conocidas o no. Cuando por primera vez yo tuve contacto con él personalmente fue en 1971 y realmente no era yo para nada conocido en plano internacional y el tener la disposición de hablar, de comentar, de responderte las preguntas que quisieras es algo que conservo con mucho cariño. Con el tiempo, como que fue variando la relación, yo creo que llegamos a ser sin falso orgullo, fuimos amigos. No siempre estaba contento. Una vez me dijo que no sabía si le gustaba tenerme muy cerca porque yo lo obligaba a hacer cosas que él no quería. Cosas como que... A lo cual, ahora te digo, vino una vez a México, yo lo voy a recibir al aeropuerto, me dicen los que estábamos organizando una actividad de 10 días con él, dile que si aceptaría dar una charla hoy, directamente viniendo del aeropuerto en la universidad. Bueno, yo se lo digo. Y creo yo que en contra de sus mejores intereses, él terminó por decir, está bien, y allá fuimos. Y algo así se refería, que yo lo obligaba a hacer cosas que él no estaba. Después mi respuesta fue, no, yo no te obligo a hacer nada,
tú decides qué quieres hacer y qué no. Si yo creo que algo vale la pena, yo voy a defender que vale la pena. Y tú eres responsable de la decisión que tomas. Mientras te escuchaba, con esto de su humildad y su generosidad en cuanto a la recepción, es lo mismo que yo digo de vos. Te conozco desde el año 2000, desde La Falda, y no sin falso orgullo, me considero tu amigo. Lo eres, lo eres. Muchas gracias, es un honor. Nos gustó en una de nuestras charlas tu exposición sobre la diferencia entre contacto psicológico y relación. ¿En qué circunstancias utilizó Rogers ambos conceptos? Bueno, la versión que casi todo el mundo conoce del artículo sobre condiciones necesarias y suficientes para un cambio terapéutico de la personalidad, que yo diría más bien condiciones para un proceso de desarrollo. Fue escrita en el año 1956, sí, como uno de los discussion papers, o sea, de los trabajos para discusión del Centro de Consultoría en el Lenguaje de Argentina. Consultoría, yo prefiero decirle consultoría personal, porque consultoría psicológica creo que reduce también la expresión, el significado. Los counseling discussion papers del Counseling Center de la Universidad de Chicago. En esa versión, él pone como primera condición tener una relación. Para la publicación del 1957 en una revista, creo que si no recuerdo mal es en el Journal of Counseling Psychology, pero una de las revistas de la Asociación Psicológica Americana, él cambia la expresión por contacto psicológico. ¿Por qué? Porque él estaba buscando el que sus ideas fueran aceptadas por los psicólogos de Estados Unidos, diríamos el establishment o el apparatchik, o como se le quiera decir, a la gente que controlaba, que influía en la psicología en Estados Unidos. Y en ese medio, términos como relación, pues no eran suficientemente específicos, no eran operacionalmente descriptivos, con la influencia de lo que hay posteriormente a la influencia del psicoanálisis, que seguía muy vigente, la influencia del análisis experimental de la conducta, del conductismo. Y entonces él busca el expresar sus ideas en un lenguaje que fuera más aceptable para el común de los psicólogos americanos, y cambia relación por contacto psicológico. Contacto, bueno, eso es más operativo, psicológico, no hay quien lo discuta. Sin embargo, yo creo que humorísticamente podemos decir, está traicionando sus propias ideas. Porque relación, para mí, dentro de lo que es el enfoque centrado en las personas, como me gusta hablarlo, lo cual incluye, entre otros, las líneas de desarrollo de Gendling y de muchos otros, tiene un significado mucho más propio, relación, que contacto psicológico. Es espantosamente frío. Yo creo que deberíamos volver a emplearlo de relación en lugar de contacto psicológico. Cuando hablamos de relación, ¿te referís a encuentro, a vínculo? Vínculo para mí es un término, te decía el otro día, sí, que es herencia del psicoanálisis. No es, yo me refiero a relación, porque relación para mí es un término humano
que desborda lo psicológico es la relación entre personas. De la misma manera que podríamos hablar de la relación interpersonal y de la relación transpersonal. Pero, ¿cómo te diría? La riqueza de relación de ese término para mí desborda cualquiera de los que mencionaste. Como que en este sentido relación incluye el ir siendo con el otro. Más allá de ir siendo yo, ir siendo el otro, ir siendo juntos. El otro conmigo, yo con el otro, nosotros en relación, ¿cómo te diría? Ha habido discusiones sobre si primero estoy yo y luego tú, o más en la línea de Buber, si el yo y el tú se descubren y se encuentran en el marco de la relación. Exacto. Entonces, creo que relación es un término riquísimo que permite conectar todos esos elementos. Cuando recién te preguntaba relación en términos de encuentro, me acordé de esto de que entre las personas que conozco, creo que sos la que más participó en encuentros, foros, congresos vinculados al enfoque central en la persona. Y ahora sos, gratamente para mí, invitado a la próxima conferencia internacional en la que vamos a participar juntos, con lo cual esto reafirma, claro, esto que la de focalización. La de focalización. Esto que sos la persona que conozco a la que más foros, encuentros, conferencias de counseling participó. ¿Qué es lo que te mueve a esto? ¿Qué es lo que es para vos el motor de participar? Y yo te veo participar muy activamente, no es que vas, estás ahí, en presencia. Que elijas participar, en definitiva. Déjame dar un pasito atrás. Yo creo que en la relación nos encontramos. Sí. El encuentro se produce en la relación. Sí. Y podría, no sé, estoy jugando con ideas al decir esto. Pero bueno, vamos a la respuesta a la segunda. A ver, para mí el participar en encuentros, foros, conferencias, congresos, es la manera que he encontrado de conocer personas y de conocer también ideas y experiencias de estas personas que me enriquecen de una manera profunda. Honestamente, no puedo decir que todo lo que escucho me enriquece. Esa expresión de que todo nos sirve, bueno, nos sirve para decir esto me parece bien, esto me parece que me añade, y otras cosas me digo, pues no resueno con ellas, la respeto. Y me digo, adelante, pero el mero hecho de decir, me abro a ver qué es lo que otras personas, su propia experiencias, su propio trabajo, su propio estudio, les ha permitido llegar a armar una construcción de la existencia humana, de la manera de ayudar a otros, de acompañar, etc. Y de tomar yo lo que me parece útil. Y creo yo que además no es que lo que se produce en otro lugar es más valioso que lo nuestro. Yo creo que no, que esa idea de que lo que se produce, me estoy riendo porque digo en el hemisferio norte, México está en el hemisferio norte, aunque no sea considerado del norte, y el sur simplemente copia, no. Todas las aportaciones de diferentes culturas creo que enriquecen nuestro conocimiento de los seres humanos. Y el tener la oportunidad, por ejemplo, como esta reunión a la que vamos mañana en Mérida, de ver lo que distinta gente ha llegado a sistematizar de su experiencia, ya sea en planteamientos teóricos, ya sea en demostraciones de procedimientos, etc. Es una oportunidad increíble, riquísima, y por eso de hecho yo fui el que
fui el creador de los foros internacionales, fue el decir, ¿cómo le hago para conseguir reunir a toda esta gente que yo quisiera escuchar? Y me saldría muy caro el hacer viajes a cada uno de los lugares donde estaba, y pues picarescamente dije, pues qué tal si los invito, y entonces yo no tengo que viajar. Genial. Teníamos una pregunta que no recuerdo ahora el orden, que tiene que ver con el aporte que hicieron los japoneses justamente con esto de lo internacional y lo mundial. Aprovecho que lo nombraste. Esto es cuando en Lisboa, en la tercera, ahora se diría la tercera conferencia de terapia y consultoría centrada en la persona y experiencial, se planteó el hacer una asociación que incluyera a todos. Uh-huh. Y fue toda una discusión el nombre. La idea se iba a llamar internacional. Y en ese momento uno de los japoneses que estaba en la reunión dice, ¿y por qué partir de algo separado? Para ellos internacional hace referencia a internación, es decir, los pedazos separados de las naciones inter. ¿Por qué no llamarla mundial? Y se adoptó por eso el nombre de Asociación Mundial. Uh-huh. Parece un tema menor ese, pero qué interesante mirada, porque capaz que uno podría dejar pasar esa palabra internacional como conjunto de naciones que se reúnen, a mundial que te lo toma como unidad, ¿no? Es interesante. Y fíjate, por ejemplo, que Naciones Unidas hace referencia a algo que está separado y que se une. Sí. El mundo es una unidad Uh-huh. que nos incluye a todos. Sí. La otra parte del nombre, que no fue en Lisboa, eso fue en una reunión posterior en Estados Unidos, en los alrededores de Chicago, lo de psicoterapia y consultoría centrada en la persona y experiencial, que termina siendo un título bastante complejo, por no decir complicado. Es producto del decir, ¿cómo hacemos que todo el mundo se sienta incluido? Originalmente se hablaba de enfoque centrado de terapia centrada en la persona. Pero la gente que trabajaba, entre otros, la línea de experiencial de Gendling, la línea más que se originó en Canadá, de Emotion Focus, le llaman ahora, enfocado en la emoción, de Greenberg, y otros decían, es que como que no nos sentimos suficientemente incluidos con enfoque centrado en la persona. Entonces se le añadió enfoque centrado en la persona y experiencial. Quienes no eran considerados terapeutas dicen, sí, pero lo de terapeutas no nos incluye. Nosotros somos, en el lenguaje que me gusta a mí emplear y lo tomo de los argentinos, de consultores, counselors, y no puedo resistir el chiste de que muchos argentinos son italianos, hablan español y quieren sentirse ingleses. Counselors, muy elegante en inglés, pero tenemos un idioma bellísimo. ¿Por qué no hablamos no afirmamos nuestros términos en el idioma bello que tenemos? Consultoría. En México se hablaba mucho y se sigue hablando de orientación, ¿sí? Pero en español, por favor. En definitiva, cuando viene... Y en Venezuela se usa consejeros, lo cual a mí mucho no me gusta. El consejero, lo que pasa es que consejero, también para entender de dónde viene el empleo de cada país, hay una visión de consejo que es el dar consejos. Y hay otra visión, es de reunirse en consejo y ponemos en común.
De hecho, Charles Curran, un sacerdote gringo, hace la conexión con la visión, si no recuerdo mal, tomista de la virtud de consejo. Pero vamos, toda esta diversidad nos ha llevado a que tratemos, y eso yo creo que es el elemento valioso a lo mejor a rescatar, de que más allá de, de la diversidad de terminología que cada uno emplee, buscar el que podemos encontrar un espacio común que nos integre. Y de ahí viene ese nombre mundial tan raro de, bueno, mundial sí, pero para que todo el mundo pudiera sentirse incluido, lo de centrar en la persona, experiencial, terapia, consultoría, counselors, lo que sea, que esa fue la insistencia sobre todo de los franceses, muchos de los cuales no eran psicólogos, no se reconocían como terapeutas, sino como orientadores, counselors. En francés se usa mucho la expresión counselor también. ¿Sabés que participamos en un foro de discusión de counselors? En el que surgió el tema de la no directividad. Como un modo de explicar lo que no es. Y recién hablabas un poquito de esto, ¿no? Desde el no. En vez de hacerlo desde lo que sí, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bien, Y en cuanto a la no directividad, en sí ¿no? misma, sí, que también para situar la expresión la opinión que te voy a dar, y partiendo de mis orígenes religiosos, yo primero digo que yo soy heterodoxo. Soy un católico, católico quiere decir universal. Heterodoxo, o sea, no sigo necesariamente la ortodoxia, la doctrina correcta, porque así se dice, y además soy ecuménico, procuro integrar lo más posible. Entonces, a la luz de eso, ¿cuándo Rogers habló de no directivo? Los años 50 del siglo pasado. Y Rogers trata de distinguirse de lo que era la manera de hacer ayuda de aquel tiempo. En aquel tiempo se decía en todo tiempo de terapia. La terapia para mí es un modelo médico de patología y curación que no responde a nuestro modelo de desarrollo de capacidades, pero él hizo terapia. Pero déjame distinguirme de lo que hacen los demás. Bueno, los demás son espantosamente directivos, pues lo traduzco así folclóricamente, porque se parten de que yo sé lo que tienes que hacer y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Yo no soy así, yo no ayudo así. Bueno, pues, ¿cómo digo que no soy como ellos? Yo no soy como ellos son directivos, pues yo no soy directivo. Pero esa es una expresión, una forma de mirarse, que en mi opinión, por lo menos para afirmar todo lo que son las ideas de Rogers y de las diferentes líneas de desarrollo que ha habido dentro de toda nuestra familia, es notablemente limitado y negativo. No, definirme por lo que no soy. Es como yo soy anticomunista. ¿Qué eres? ¿Eres nazi? No dice lo que soy. Yo prefiero decir yo soy centrado en las personas. Y digo las personas porque yo también soy persona en la relación de la que hablábamos antes. Por otra parte, la vida de la gente, de cada una de las personas, tiene su dirección. Tiene su objetivo muy, muy general en los términos de Rogers, esa plenitud. No dice cuál es la plenitud de cada uno, pero sí es la búsqueda de la plenitud, el ser todo lo que puedo ser.
que no quiere decir ser en la práctica cada una de las cosas, sino ser plenamente, es ese faro hacia el que vale la pena dirigirse. Que es diferente para cada uno. Que es diferente para cada uno. Hay una búsqueda de plenitud que no es de producto, sino de proceso, diría yo. Bien, en ese sentido, yo busco el ayudar a otro a encontrar su dirección de actualización. Y entonces me importa un bledo si en un momento dado tengo un recurso en el que yo puedo dar un consejo. ¿Por qué no? Cuidado. No partiendo de dar consejos, partiendo de establecer la relación con el otro, de que el otro pueda entender que cuando doy una opinión es una opinión mía, que si le sirve, bendito sea Dios, qué bueno, y que si no lo sirve, lo tira a la basura. En otras palabras, si el consultante tiene determinadas alternativas para resolver un conflicto y yo tengo una alternativa distinta, ofrecerla como una más y no imponérsela, pero ofrecerla. Yo estudié psicología, tú estudiaste contaduría. Si tú, por tus estudios de contaduría, se te ocurre decirle a alguien, mira, por mis conocimientos se me ocurre que esto pudiera ser útil, lo que yo creo es que estás compartiendo con el otro parte de tu persona, que son tus conocimientos. Claro que si no es, mira, lo que tienes que hacer es tal cosa, es muy diferente decirle, oye, ¿crees que te sirva esto? Sobre la base de una relación en la cual ya esté claro que lo que yo te ofrezco es una opinión, no una orden, no un yo sé lo que es lo mejor para ti. Esa es la distinción para mí importante. Y en otra manera de decirlo, es decir, para mí, no ser directivo es no ser impositivo. Sino propositivo, que es lo que estuvimos charlando también. Ofrecer. Te ofrezco lo que yo tengo como una opinión. Voy a preguntarme si es adecuado, si es oportuno, todos los elementos que hay que incluir en la comunicación humana. Pero bueno, si en un momento dado, también el decir el otro, cada uno es quien sabe mejor lo que le conviene y se conoce más. Y le digo, discúlpame, cuando alguien está totalmente confundido, no tiene la claridad para saber en ese momento qué es lo que le conviene. Potencialmente puede llegar a actualizar su capacidad de saber lo mejor para él, pero en ese momento no. Y que no significa tampoco que yo lo sepa, sino que voy a acompañarlo en su proceso de descubrir mientras recorre ese camino. Yo voy más lejos. Yo creo que en muchos momentos yo sé mejor que el otro lo que le conviene. Que sea adecuado el decirle, mira, yo sé mejor que tú lo que te conviene, es otra cosa. Claro, tiene que ver con el tiempo del otro también. El tiempo de darse cuenta. Y el que si no lo encuentra, no sirve de nada que yo le obligue a aceptar lo que yo le planteo. Claro. Ahora, eso de no somos expertos, sí somos expertos. Como ven, estoy siendo bien heterodoxo. Somos expertos, cada uno de nosotros se ha quemado las pestañas un tiempo más corto, más largo, en estudiar procesos de los seres humanos. Caray, yo me considero un experto en procesos de los seres humanos, pero no me considero un experto en la existencia de cada uno de los seres humanos. Claro. Ni en cómo esos procesos se están dando exactamente en Eduardo, en Janina, hay que pronunciar bien. Por favor. Y por lo tanto la distinción es, sí soy experto, sí me considero experto en procesos humanos, no me considero experto en la existencia de cada uno. Sí, como para terminar un poquito, y esto que nombraste de la contaduría, la directividad no impositiva es que la directividad no paga IVA. Bueno, para ir más lejos, es decir, razonablemente,
mi trabajo profesional, pues creo que es totalmente legítimo que se me pague. Sí, Lo claro, de- por supuesto. sí. Lo del IVA depende de la Del país. legislación de cada país. Claro. Sí. Vos querías preguntar lo de esto que somos docentes y lo del mensaje, ¿sí? Sí, que para los docentes o para Para los los estudiantes. alumnos. Okay. ¿Qué? Para los docentes. La pregunta que Sí. habíamos preparado era algo así como, ¿sabés que somos docentes en instituciones de Ujú. counseling? Y si tenés algún mensaje para compartir con nuestros alumnos. No con los docentes. Después con los docentes. Después con los Por docentes eso y le preguntaba, son profesionales. preguntas Sí, distintas. sí, sí. Número uno, yo respeto enormemente el trabajo que se ha desarrollado, en este caso en Argentina, con lo que ha terminado por llamarse counseling. Primero que nada, tengo que reconocer que el primer formador de counselors en Argentina es Manuel Artime. Segundo, tengo que reconocer que ha habido gente, discípulos de Manuel, de los que todavía creo que han sido activos más que nada en formación, es Andrés Sánchez Bodas, Claudio Rudd. Hoy acabo de recibir un mensaje de Osvaldo Casoli anunciando que se retira oficialmente del trabajo profesional, que también fue uno de los discípulos de Manuel. Unos de una forma, otros de otra, han tenido un papel enormemente valioso en lo que actualmente se llama counseling en Argentina, que originalmente fue partiendo de las ideas de enfoque central en la persona. Yo, fíjate que a partir de eso digo, primero, yo no puedo, por lo que conozco, o sea, no todo el counseling de Argentina parte de las ideas de enfoque central en la persona, incluyendo lo de Gendling y otras líneas de desarrollo del pensamiento. Y yo creo que la primera cosa es, no revuelvan. Se pueden hacer síntesis, pero las síntesis tienen que ser coherentes. Entonces, cuando me dicen yo soy counselor, ¿en qué te fundamentas? Respeto el espacio de cualquier tipo de fundamento, pero no la revoltura. Si tú me dices que yo quiero acompañar a alguien a partir del psicoanálisis, adelante. Si tú me dices que quiero acompañar a alguien a partir de lo sistémico, adelante. Si tú me dices que quiero acompañar a alguien a partir del conductismo, adelante. Pero, por favor, aclárate cuál es la columna vertebral de tu pensamiento. Creo que lo otro lleva a unas revolturas que le pueden hacer mucho daño a la gente. Es una primera línea. Segundo, y tomen ustedes, amigos argentinos, lo que ustedes consideren, creo que han logrado el reconocimiento de unos estudios terciarios. Internacionalmente los estudios terciarios se distinguen de los estudios universitarios. En mi opinión, y sé que cuesta mucho trabajo, y sé que no me hablen de política, podemos hablar de la política de México, es tan complejo, tan enredada como la de Argentina o cualquier otro país, pero creo yo que alcanzarán la mayoría de edad cuando logren el reconocimiento de su carrera de consultoría como al menos una licenciatura universitaria. Mientras tienen las dificultades de que justamente es algo que aprovechan los de otras profesiones para rebajar el valor del trabajo que hacen. Y conste que para mí es un trabajo muy valioso el que hacen los counselors argentinos. Pero en cuanto a reconocimiento del valor de estudios
en algo que cada vez es más homologado a nivel internacional. La licenciatura universitaria es el primer grado realmente reconocido a plano internacional. Entonces, ojalá con el tiempo, y por sobre todo para los jóvenes, logren ustedes el que puedan armar un programa en que pudieran unir los 3 años que básicamente entiendo que es la línea con el post-título que le llaman ustedes, con los 3 más lo que se incluye en uno de los postítulos. Como especialización. Que no es una especialización porque la especialización es posterior a un grado. Ese es el rollo. El error es llamarlo posgrado. Y además, sí, para cumplir con el número de créditos en lenguaje internacional, probablemente tengan que incluir más conocimientos. Y pueden ampliar lo que tiene de aspectos educacionales y de aspectos sociológicos y de aspectos filosóficos hasta lograr el integrar algo que pueda ser reconocido como una licenciatura universitaria. A ver, esto no es la primera vez que lo he dicho en Argentina, y no es, de nuevo, repartiendo el reconocimiento de todo lo que han logrado. Creo que es importante para su propia identidad profesional el que al menos en el futuro los consultores argentinos puedan decir: yo tengo una licenciatura universitaria. Ahora estamos entre ambas cosas porque el nuevo plan de estudio lo aprueba como tecnicatura, agrega una cantidad de horas significativa. Han ampliado las condiciones, pero sigue siendo un estudio terciario. Sí. En el lenguaje argentino, si no lo han cambiado desde la última vez. Esto que estuviste compartiendo recién, que lo orientaste a los estudiantes, de alguna manera también nos toca a los ya profesionales, a los directivos, docentes, como que es algo general. Y respecto a aquellos que se están acercando a la profesión, están iniciando sus estudios o ya los están recorriendo, incluso terminando, ¿cuál es el mensaje para ellos? Que están eligiendo esto. Mira, número 1, quizás, si esto se hace va a haber menos cánceres. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que pide una formación ampliada va a hacer que menos gente se diga estoy dispuesto a hacerlo. Sí. Segundo, para tu padre no le voy a decir complete una licenciatura. Lamento decirte que a los 52 años ya dices, esto es para los que vienen después. Hay que pensar en qué es lo que puede uno exigir y recomendar para jóvenes. Busquen algo que tenga reconocimiento pleno en el país donde van a ejercer. Y si eso pide incluso el exigirle a los que están formando el que hagan el esfuerzo de ver cómo logran algo que les proteja a ustedes. Y los jóvenes, tanto los que van a entrar como los que están ahora estudiando, como los que llevan poco tiempo, es una recomendación muy diferente de los que ya llevan años ejerciendo la profesión. Antes nombrabas esto de el quemarse las pestañas, que en una profesión como la nuestra es mucho más que sentarse a leer. Claro. Que en este quemarse las pestañas, desde esta profesión, ¿qué incluye? Bueno, primero sí incluye el estudio. Por supuesto. Es que no hace falta leer. Rogers tenía, y me consta porque lo veía en su casa, a veces 7 libros en su mesita de noche. Que leía a la vez. Para mí, el estudio de libros es como una experiencia vicaria. Al leer algo escrito por otra persona, sobre todo si tiene un mínimo de esencia, de síntesis y de profundidad y seriedad, yo aprovecho lo que otra persona
ha podido integrar de su experiencia y que ha hecho el esfuerzo de sistematizar, ordenar y compartir. Sí. Entonces, eso es experiencia vicaria. La experiencia la incluye. La experiencia no es solo afectiva. La experiencia incluye el intelecto. Incluye lo emocional, incluye la conducta. Cuando dicen que lo importante son las actitudes, sí, pero las actitudes se expresan en conductas. Si yo te digo, no, sí está muy interesante lo que estamos hablando, lo que sea, mi conducta está negando lo que supuestamente estoy hablando con palabras. Sí. Bueno, también es conducta verbal, pero hay una contradicción. Entonces, todo eso es experiencia. En ese sentido, sí, creo que podemos decir que justamente todo se incluye en experiencia, pero no en una expresión limitativa, reductiva de experiencia que deja fuera todos estos aspectos. Sí, muchas veces la expresión tampoco es lo que necesita la otra persona en la relación. De nada sirve que le diga, sí, yo soy un profesional empático, aceptador, incondicional y congruente, si no estoy mostrando congruencia, si no estoy mostrando aceptación, y si te estoy diciendo que soy empático cuando te interrumpí en lo que estás diciendo. Bueno, tú dices, no es lo que necesita el otro, es que tú podrás decir lo que te dé la gana, pero decir una cosa y expresar algo es muy diferente. Claro. Puedes negar con tu conducta verbal lo que estás queriendo expresar. Sí. Entonces, que estudien con todo lo que la experiencia del estudiar implica. Que aprovechen todas las experiencias, incluyendo el estudio intelectual. Ahí va. Y entonces ahora vamos a la otra parte que tenía que ver con los docentes. Por eso la pregunta en el ping pong de cuál era la pregunta a la que se refería. ¿Cuál es el mensaje para los docentes, para nosotros, porque me incluyo, como para todos los docentes de counseling, ¿qué incluye para vos entonces la experiencia de enseñar y qué es lo que es importante que pongamos de manifiesto, que compartamos, que... El docente, para mí, en primer lugar, yo me veo así, es un investigador continuo. En mi práctica profesional, en mi práctica como ciudadano en política, etc., yo estoy atento y en múltiples cosas, como esposo, como amigo, no cuando lo estoy haciendo, sino luego es reflexionar qué sentido tiene lo que hice, qué puedo aprender de lo que hice. Eso para mí es investigación. Y para eso no hace falta los millones de dólares del gobierno americano. No. Esa es una posición ante la vida de investigo, no reproduzco y por lo tanto no se trata de aplicar recetas. Si agarras el libro de Gendling de Focusing y dices número 1, número 2 es cómo hacer el amor en 10 pasos, primero levanta la pierna izquierda, segundo, no, así nunca alguien va a ponerse en contacto con su experiencia sentida. Es vivir. En inglés no existe esa bella frase de vivencia. Yo creo que si Gendling y Royce hubieran sido latinoamericanos, hablarían de vivencia y de vivenciar, pero no existe en inglés. Experienciar es vivenciar. Vivir esto y decirme, para aprender que la próxima vez que esté en una situación que tenga algo de similar, yo tenga elementos nuevos que me permiten no repetir la misma tontería, al menos parcialmente. Esto que estabas diciendo recién de investigar, también me parece que está bastante relacionado con el tema de la no dogmatización, ¿no? Claro.
A ver, de ahí es donde viene el decir, no es lo que yo haya leído y que adopto como dogma. No, esto es a lo que llegaron y que aprovecho lo que me permite, en lugar de partir de cero, no, es mi propia experiencia, sí, pero caray, los que vinieron antes, también tomar en cuenta su experiencia es valioso. Lo integro, no lo tomo como así tiene que ser, sino, comentábamos ayer, como aquello que lograron construir con los datos que tenían a su disposición. Si yo tengo otros elementos de experiencia más allá o distintos de los que otra persona tuvo, entonces no puedo decir esto es tal cual, sino que tengo que hacer mi propio constructo. ¿Cómo puedo construir mi visión de lo que para Rogers o para Gendling, para mencionar dos nombres, es tal cosa, con los elementos que yo tengo a mi disposición? Y bueno, pues los dos se murieron ya, o sea que ya no tienen manera de ampliar su experiencia. Yo quién sabe cuánto tiempo me quede. Pero ¿quién puede asegurar cuánto tiempo le queda, no? Pues me puedo morir hoy y espero vivir bastante más. Es mi esperanza. Pero vaya, lo importante es cómo puedo yo integrar eso. Y como docente, producir. Y no producir para archivarlo en un cajón, sino para compartir con otros. Hasta compartir preguntas. También, claro, compartir lo que no le encuentro respuesta. Eso. Es decir, esto como que, incluso las respuestas que he encontrado no me convencen. Podemos hablar después un poco más de eso. Pero vaya, y no repetir lo que ya otros dijeron. En México, no sé si en Argentina se dice, hay muchos refritos. Refritos es decir exactamente lo mismo que otro ya dijo, sin añadirle nada. De alguna manera en la experiencia docente también es importante que nosotros pasemos por nuestra experiencia y que la incluyamos en el servicio de compartir conocimiento. Claro. Que no es brindar o dar, sino ofrecer y compartir. Claro. Y fíjate y que abrirlo al debate. Sí, también. Y fíjate en eso, por ejemplo, promover el debate. A mí lo que me encanta cuando alguien me plantea una pregunta, y digo, ¿sabes qué? No se me había ocurrido. Déjame ver qué se me ocurre. Sí. Y poder reconocer eso también. Claro, es decir, no tengo la respuesta. Claro, la manera canallesca de los docentes es muy buena pregunta, escríbeme algo y lo vemos la semana que viene. Sin decir, ¿sabes qué? No sé. Investígalo. Claro, no, sí, pero bueno. Muy buena pregunta. Escribe algo y la semana que viene lo vas a exponer. Claro. Eso, pero yo no he confesado que no tengo la menor idea, por no decir algo peor. Y bueno, no tengo la más puta idea de qué cosa se trata. Claro. No sé. Ahora, si me pongo a pensar, a emplear mi hermosa computadora, maravilla, que nos ha dado lo que tú quieras, para unos Dios, para otros la naturaleza, lo que tú quieras. Tenemos esa capacidad de reflexión. Pues se me ocurre esto, y después déjame ver si no se me olvida y anoto eso, porque ya resulta que dije algo que me pareció genial y que a lo mejor dentro de una hora me digo qué estupidez dije. Pero, y producir, y es algo que desgraciadamente en América Latina tenemos muy poco, órganos de difusión. Sí, ya sé, Andrés, existe la revista y ese es un muy buen esfuerzo. Pero creo que necesitamos no una, sino múltiples revistas. Y desgraciadamente, los primeros responsables de que no existan revistas en español
es que no estamos dispuestos a invertir en suscripciones de revistas. Y entonces no hay manera de mantener revistas sin los medios para producirlos. Claro. Pero bueno, investigación, compartir, producir, sistematizar el pensamiento y difundirlo. Como dijimos al principio, siendo un exponente de los significativos para nosotros del enfoque centrado en la persona, ¿hay alguna crítica que le hagas al enfoque? Crítica en el sentido de no está completo. Lo cual, ninguna teoría. El enfoque, muchos dicen, es un modo de ser. Digo, sí, es cierto, pero no es solo un modo de ser. En términos científicos es una teoría. Y como teoría requiere su desarrollo. Que de hecho la fue modificando durante... Sí, pero bueno, no, es que lo importante es que es un modo de ser. Sí, pero espérate. Con un modo de ser no me sirve, por ejemplo, para enseñarlo. No, te voy a mostrar cómo soy. No, espérate, a ver cómo también tengo elementos de fundamentos científicos que pueda compartir contigo. Bueno, todo intento, una teoría para mí es un esfuerzo de sistematización de conocimientos sobre, en este caso, la existencia humana, que me permitan comprenderla. No explicarla, sino comprenderla. Sí. La explicación es en términos de causa-efecto. Y la comprensión va mucho más allá. Pero bueno, ya, ni modo, aguántense con el profesor que sí durante mucho de mi vida. Y todo esfuerzo de sistematización toma elementos que ya existían antes, los integra, investiga, añade, pero en mi opinión nunca va a haber una teoría, un sistema de comprensión de la existencia humana totalmente completo. Por ejemplo, creo yo que la crítica de Rollo May de que Rogers no tiene una exposición adecuada del lugar del mal en los seres humanos, creo que es adecuada. ¿Cómo demonios se explica la conducta de un hijo de puta como tenemos, sin ir más lejos, al menos de algunos de los políticos iberoamericanos? Y bueno, sí puedo entender, por un lado, por ejemplo, en términos de filosofía clásica, el mal es ausencia de bien. En términos de Rogers, el mal es una deformación del esfuerzo de actualización que confunde la visión de una visión de yo mismo deformada y que entonces procuro actualizar esa visión deformada en lugar de la real. Pero todavía no me sirve completamente. Por ejemplo, ese es un punto que para mí es algo que pide desarrollar. Que continúe su desarrollo. Como que está incompleta. ¿Cómo? La mayor crítica, de algún modo, es que está... Pero es una crítica que le puedo hacer a cualquier teoría. Sí. Y que por lo tanto no se salva tampoco el enfoque central en la persona. Y bueno, de esos elementos, por ejemplo, de desarrollo, yo creo que Gendlin en un momento dado dice, espérate, como que hay cosas que no me acaban de convencer con lo que está desarrollado, y entonces es que él desarrolla su constructo de experienciación, que para mí enriquece el conjunto.
En ese sentido, sí podría decir que yo creo que la focalización, el focusing, es más bien un corolario, un subproducto, no es la aportación mayor central de Gendling. Es un recurso que se le ocurre, mira, déjame ver de todo lo que es para mí, digo, la profundidad de su libro The Experiencing and the Creation of Meaning, lástima no traducido, y que pediría un esfuerzo notable de fidelidad al pensamiento germánico de Gendling. Dice, fíjate que aquí hay un recurso, y de ahí saca su librito de focus, de focalización. En mi opinión es un empobrecimiento el tomar un recurso como el fundamento. La aportación de Gendling es increíblemente mucho más rica e incluye el recurso de focalización. Como que se dio más a conocer el focusing en sí mismo, que todo su aporte, que es mucho más grandioso que lo que... Igual que de Royce, no, resulta que él habla de 6 condiciones y la gente habla de las 3 que supuestamente corresponden al orientador, consultor y terapeuta. Oye, no, el pensamiento de Royce es mucho más complejo. Las condiciones no sirven de nada si no las conectas con todo lo demás del pensamiento. Y entonces viene un empobrecimiento, porque es muy fácil hablar de congruencia, aceptación y empatía. Es muy fácil hablar de los 6 o los 7 pasos según quien quiera manejarlos en un número o en otro, y resulta que sigue los pasos. No, ayuda a alguien a encontrar justamente qué es lo que está viviendo, cuál es y hacerse consciente y a poder simbolizarlo. Ya el número de pasos que quieras ponerle, los que hagan falta, es otra historia. A ver, digamos, no estoy rechazando el valor de los pasos, estoy diciendo no es lo central. Como no es lo central lo de congruencia, aceptación, empatía, sin tener que ver si resulta son actitudes, y las actitudes son formas de funcionamiento asumidas, y las actitudes son formas de funcionamiento asumidas porque responden a cosas que considero valioso. Es decir, todo eso es parte del conjunto. Y nos quedamos en lo que, mucha gente se queda en el manual, en el manualito. Como no quedarnos con elementos sueltos y abstractos, sino poder tomar contacto con la profundidad que ofrece cada una de las teorías y hacer la carne también. Y ahí ¿no? viene el quemarse las pestañas. Ahí va. ¿Sabes, Yanni, que recién estaba pensando que nosotros estuvimos trabajando ayer y parte de hoy en armar un cuestionario y muchas cosas fueron respondidas o invitadas a partir de este intercambio que tuvimos con Alberto? Porque, por ejemplo, la pregunta que venía ahora la acaba de responder, sí, y la que le sigue también. Pues dilas de todas maneras, claro, y vemos qué pasa. ¿Cuáles fueron los aportes de Gendling al SP más significativo según tu criterio? Hablaste recién del experiencing. Como mi opinión, y el primero, ahí les mostraba ayer el artículo de Gendling de 1955 y 56, cuando él estaba justamente en el Centro de Counseling de Chicago, sobre experiencing, sobre experienciación. Yo creo que los aportes de Gendling parten de su trabajo con la experienciación. Su libro, creo que ya mencioné el título, pero total, The Experiencing and the Creation of Meaning. Es decir, el significado se crea a partir dentro de la experienciación. No hay un significado fijo. El significado se va creando, se va desarrollando, se va transformando en la experienciación.
Recién estaba recordando cuando hablaste de significado en alguna de nuestras innumerables charlas. Recuerdo que vos decías que felt sense no era nada más que sensación sentida, sino vos hablabas de significado sentido. Yo tengo un rollo, un problema, y desgraciadamente no logré preguntarle el único contacto epistolar, episcopal, ya me volví obispo. Dios me libre. Episcopal y con Shendling, que por otro lado. Y bueno. Shema Israel. A ver, hay la sensación sentida y hay el significado sentido. Y yo creo que, por ejemplo, no sé, es muy posible que no haya tenido yo, no haya leído yo un texto en que se aclare la diferencia entre uno y otro. Porque el felt sense, en el sentido de sensación, para mí todavía no hay, no es el desarrollo a un significado, sino que parte de una sensación. El significado sentido, por otra parte, me diría, está suficientemente desarrollado si todavía me quedo en lo sentido, en el felt, o se desarrolla cuando hay una simbolización de ese significado. Entonces, como que por ahí, para mí es me encantaría poner a varios de los discípulos específicamente de Genli a decir, a ver, ¿cómo jugamos con estas piezas? Se me ocurre de alguna manera que esa sensación sentida que puede ser de algún modo inicial para un proceso, una vez que tiene ese significado sentido, da lugar a una nueva sensación. Entonces como que ahí también está... Hay todo el proceso, pero vamos, en mi opinión no es lo mismo hablar de sensación que de significado. Y en muchos casos, al menos yo veo que se habla como que saltan de una expresión a otra como sinónimos. Yo creo que no pueden ser, que no son sinónimos. No, a lo mejor me convencen explicándomelo, pero todavía no he llegado yo ahí a esa iluminación. Hay para más debate. Si pusiéramos entre paréntesis el tema de los 6, 7 pasos, según como quieras verlo, porque hay dos vertientes, ¿no? Shendling habló de 6 pasos, Sam Weiser habla de 5 más 3 aptitudes, pero dejando de lado esto, ¿qué opinas de focusing como recurso de la facilitación de un proceso? Yo creo que es un recurso muy útil en las condiciones en que sea adecuado y que en otros casos, a ver, no es una panacea que haya, ok, entonces vamos a hacer focus. Claro. Yo creo que el punto de partida es la relación. Y en el punto de partida, yo voy a crear una relación con el otro, que es lo pertinente, lo adecuado, lo útil en un momento de la relación. Y en ese sentido, cualquier recurso, y creo yo que la focalización es un recurso valioso, es algo que puedo ofrecer. Y no es lo único que puedo ofrecer. Se me ocurre que esto que estás nombrando se aplica para distintos recursos. Claro. ¿Qué es lo que hace que focusing sí esté incluido entre los recursos que podrías ofrecer si te pareciera adecuado en el momento, en el proceso, en la relación? ¿Y qué es lo que hace que no? ¿Y cuáles son aquellos recursos que también conoces que te parece que no
Mira, que no el aplica. famoso relajo de la... es que ahora se me barrió terrible la expresión en reflejo de sentimientos, que todo el mundo identifica con lo que hay que hacer, según Rogers. Reconectemos. Hay un artículo de Rogers publicado que tiene entre 2 y 3 páginas, no recuerdo exactamente, de principios de los 80, ya muy cercano a su muerte, en que él dice algo así como que se arrepiente de haber dicho alguna vez lo de reflejo de sentimientos. ¿Por qué? Porque el acompañar a alguien y una forma de expresarle el que te estoy acompañando es el hacerle llegar ese acompañamiento de una, conectándome con algo que él ha dicho, que ya es muy diferente hablar de reflejo de sentimiento que de reflejo de lo que dije, que es ahí viene el prostituir, y lo importante es, ya saben, el chiste de siento ganas de suicidarme. ¿Te quieres suicidar? Sí, me dan ganas de lanzarme por la ventana. Te dan deseos de lanzarte por la ventana. Me voy a lanzar por esta ventana. Ahora vas a lanzarte por la ventana. ¡Ah! Reflejo. ¡Ah! Es decir, eso es la estupidez más grande que puede haber. Eso no es reflejar nada, eso no es acompañar a alguien, eso es repetir las palabras que el anterior dijo. Pues algo parecido podríamos decir que se pasa con los focalizadores de librito. Cuidado, mi respeto para los verdaderos, para los buenos focalizadores. No, el no tomar algo y convertirlo en un manualito, sea quien sea Rogers, sea Gending, sea lo que sea, no funciona. Pero no sé si ya me desvié de lo que me preguntaste. Un poco. ¿Qué es lo que igual fue interesante, entonces estaba bueno? ¿Qué es lo que hace que si focusing te parezca aplicado u ofrecido de un modo adecuado, te parezca un recurso valioso? ¿Y cuáles son aquellos que porque es una manera de ayudar a otro a conectarse con su propia experiencia? Es maravilloso. Sí. Algo no suficientemente desarrollado en Rogers, al menos en lo que yo puedo conocer, es lo corporal. La importancia del cuerpo como parte de lo que somos, no desconectado de. Yo creo que hay elementos que te permiten comprender a qué se debe esto. Rogers, como todos, fue influido por su educación, por su crianza, y la crianza de Rogers, prácticamente lo corporal era pecaminoso. Bailar era un pecado para las creencias religiosas de su familia. Tocar a alguien era ya el primer paso. Si nos tocamos, terminamos en la cama. Y todo eso lo influye. Como que se había reflejado esa experiencia, como en todos. Encarnado, ni siquiera reflejado, encarnado en su vida. Sí. Y se vio reflejado en su teoría. Claro. Por ejemplo, Natalie, su hija, lo que desarrolla es el desarrollo a través del arte, del movimiento, que incluye lo corporal. Y es una visión diferente. Entonces, para seguir a Rogers hay que borrar lo corporal.
yo no tengo por qué copiar las limitaciones personales de alguien. Como poder masticar aquello que vamos estudiando, incorporando y no darlo por hecho. Yo probablemente tenga limitaciones, todos nosotros somos influidos. Yo nací en la primera mitad del anterior siglo pasado. Nací en un país, nací como parte de una clase social, nací dentro de unas creencias religiosas, nací en una familia con ideas políticas de tal tipo. Todo eso me influye. Yo creo que uno de los elementos de desarrollo nuestro no es el de rechazar y tirar por la borda todas esas cosas, sino de hacerme consciente de mis influencias y por lo tanto poder manejarlas de una manera que me sirvan de base y no de limitación. Reconocer su valor y sus limitaciones e integrar todo eso en lo que yo puedo llevar a cabo y de lo que es mi vida. Y pues cada uno de nosotros va a tener elementos diferentes que si no nos hacemos conscientes de ellos, nos van a controlar en lugar de servirnos de base, de fundamentos. Alberto, muchísimas gracias. Esto lo vamos a compartir y bueno, después vamos a editarlo y lo vamos a ver juntos, a ver si estás de acuerdo para subirlo. Encantado. Muchas gracias. Saludos, Argentina.